Muy buenos días, hermanos. Gusto en verles en esta mañana. Gracias a Dios por este día que nos permite para reunirnos y venir y adorar su nombre, meditar en su palabra, orar juntos y buscar también su voluntad como iglesia reunida en su nombre. Ha sido de mucha bendición nuestro tiempo en esta mañana al cantar estos hermosos cantos sobre nuestro Señor Jesucristo, el poder expresar nuestra adoración a Dios, nuestro amor a Dios, nuestra fe en Dios a través de los cantos, y agradecemos mucho el ministerio de nuestros hermanos que nos dirigen en los instrumentos, con sus voces. Hermano Marco, gracias por servir al Señor, que Dios le siga usando, porque vemos una y otra vez cómo Dios toma ese tiempo y nos bendice, nos hace crecer, y pues gracias hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, en este sentir? Gracias a Dios por ello. Y pues me da mucho gusto que podamos abrir nuevamente juntos la Escritura en esta mañana. Escuché en las bienvenidas que estaban los hermanos Fragoso, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Puedo ver sus manos? Bienvenidos, hermanos. Los he conocido casi toda mi vida. Saludos a su papá, por favor. Le apreciamos grandemente en el Señor. Y pues qué bueno que están aquí con nosotros. Esperamos que Dios les siga bendiciendo y que nos sigamos viendo por aquí. Bueno, ¿alguien se acuerda que estábamos estudiando? Para los que están sintonizándonos por primera vez, o si hay alguien aquí también por primera vez, nuestra práctica aquí en la iglesia es de estudiar un libro de la Biblia sistemáticamente, o por lo menos grandes porciones, para buscar un aprendizaje exegético donde vamos aprendiendo de la Escritura, y Dios así va edificándonos como miembros de su iglesia, como individuos. Y pues bueno, en los últimos, pues no sé, ya tal vez años, no estoy seguro cuánto tiempo llevamos, pero por lo menos un buen número de meses hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo. Le habíamos puesto pausa ahorita, no sé cuántos domingos, Matt. Ya varios, ¿verdad? Varios domingos no habíamos podido seguir, pero pues hoy es tiempo de regresar. Entonces necesito que desempolven esa parte de su mente, traigan otra vez lo que hemos aprendido sobre el Evangelio de Mateo, y tratemos de volver a encauzarnos en este hermoso evangelio y esta sección en especial hermosa de la palabra de Dios que hemos estado estudiando. Entonces, les invito a que abran sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 22. El Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 23 hasta el final del capítulo. Dice así: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis
ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad de leer tu palabra. Señor, gracias también por este tiempo que ya nos has dado, reunidos como hijos tuyos, buscando tu bendición y también buscando bendecir tu nombre. Padre, gracias porque ahora nos permites meditar en la palabra. Nos ponemos en tus manos y rogamos de tu bendición. Padre, háblanos de tu palabra. Habla también de acuerdo a la necesidad particular de cada uno de nosotros y bendice a tu iglesia para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Hemos estado caminando en los pasos del Señor Jesucristo a través de estos pasajes en el libro de Mateo. Si le dan una vuelta para atrás en sus Biblias, al capítulo 21, recordamos que estas pláticas, estas enseñanzas, estas entrevistas, estos discursos, se dan en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver al principio del capítulo 21, y no lo vamos a leer, pero si pueden observar el título que ponen la mayoría de los editores de nuestras Biblias, dice: la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces sabemos, los que hemos por algún tiempo estado en la iglesia del Señor, que la entrada triunfal es el inicio de la semana en la cual nuestro Señor Jesucristo será crucificado hacia el final de la semana. Entonces, lo que ocurre desde el inicio de este capítulo, y también así lo da a entender Mateo con algunas conexiones que hace en su forma de hablar, de que estas cosas que hemos leído y las que estudiamos en los 3, 4 domingos anteriores en donde estudiamos el Evangelio de Mateo, todas estas cosas ocurrieron esa semana. Esto es importante. Es la última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de entregarse en la cruz del Calvario. Es una semana muy pública.
Ya los tiempos de estar en Galilea y en aquellos lugares un poco aislados y fuera tal vez de la vista de las autoridades, ya pasó. Jesús entró en Jerusalén debido a una secuela de señales que él había estado haciendo, milagros asombrosos. La fama de Jesús se estaba extendiendo entre el pueblo, y cuando entran en la ciudad de Jerusalén, irrumpen en una alabanza a Jesús, en una proclamación de que Él es el Mesías, o como acabamos de cantar nosotros, el Cristo prometido, el ungido de Dios profetizado, el descendiente prometido a David, el Rey de Dios para el pueblo. Así lo reconocen, así hace su entrada triunfal. Vimos y estudiamos que después fue hacia el templo. Hubo ahí una acción del Señor para mostrar y dejar en evidencia lo malo que estaba toda la forma de la religión judía en sus días y cómo se habían apartado del espíritu con el que Dios le había dado las instrucciones a su pueblo siglos antes. Y luego empiezan las confrontaciones. Vimos en ese capítulo 21 cómo empezaron, después de ver esa aclamación de la multitud, ya empezaron a ver cómo desacreditar a Cristo. Saben que tiene el apoyo de muchas personas, por lo menos sentimentalmente. Y la mayoría de los que estaban aclamándole ese día no eran gente poderosa, no eran autoridades, no eran personas de mucha capacidad económica. La identificación que nos hacen los evangelios, pues era gente del pueblo. Inclusive en el pasaje que leímos hoy hay una distinción entre los líderes religiosos, ya sean los saduceos que leímos al principio, ya sea de los fariseos que leímos después, o de los que estudiamos la última vez, los herodianos, ya sea cualquiera de estos grupos que sí tenían cierto poder dentro y sobre el pueblo, y como estuvimos estudiando de los herodianos en ese mensaje, sus conexiones con los líderes y las autoridades romanas, pero el pueblo no. Pero ellos estaban congregándose, admirando, y con cada cosa que sucede en esta última semana, hay una apreciación mayor por el Señor Jesucristo. Y de los textos que acabamos de leer nosotros, vemos que al final de cada uno de ellos se quedan admirados. Los que logran estar ahí escuchando, y como hemos hablado, seguramente estaban en el gran atrio del templo reconstruido por Herodes, donde había un gran espacio, probablemente donde los mismos apóstoles enseñarían después, poco después, allá en el pórtico de Salomón, donde aprendemos que era una costumbre de los maestros, de los rabinos judíos, de enseñar, y que también era costumbre que les hicieran preguntas. Especialmente personas de diferentes grupos preguntaban a los maestros del otro grupo, especialmente si tenían diferentes formas de ver las cosas, porque no crean que estaban todos unidos, ¿no? Aprendemos en los evangelios que estaban divididas las opiniones de cómo interpretar las escrituras en Israel, en este mismo pasaje que leímos, entre, por ejemplo, los fariseos y los saduceos. Entonces a veces iba uno para como que echar abajo lo que estaba enseñando el otro y viceversa. Entonces estos acercamientos a Jesús no eran fuera de lo normal, sí se daban. Recordemos que Jerusalén en esos días pues era donde se concentraban los grandes maestros
del judaísmo. Ahí estaba Gamaliel, el que es nombrado como maestro de Pablo y reconocido como uno de los grandes maestros. Nicodemo estaba ahí. Entonces era el lugar donde platicaban, donde debatían, donde enseñaban y aprendían. Pero ahora ha llegado alguien diferente a todos. ¿Se acuerdan de esa ocasión cuando enseñando Jesús, ya colmados ya las autoridades, mandan a los alguaciles del templo, una guardia especial de los que estaban ahí en el templo, para que agarraran a Jesús y lo llevaran con las autoridades y regresaron con las manos vacías? Y les dicen las autoridades religiosas, los sacerdotes y los principales ahí, le dijeron: oiga, ¿y el maestro que les dijimos que trajeran, el de Nazaret, el de Galilea? ¿Por qué no lo trajeron? Y la respuesta asombrosa, ellos dijeron, su explicación y su excusa fue: es que nunca hemos escuchado a nadie enseñar como él. Esa fue su defensa. Y en eso se quedó. Pues estamos viendo eso suceder. Y ahora sí, las personas que no están combatiendo y argumentando con el Señor, están bebiendo cada palabra. La semilla está siendo sembrada, aunque todavía no lo van a entender, porque inclusive cosas de las que leímos hoy, que en la primera lectura se oyen muy extrañas y podríamos pensar eso que tiene que ver con nosotros. Ambas cosas de las preguntas que le hicieron a Jesús después de su resurrección cobrarían un sentido increíble. Y cuando Pedro explica que Jesús es el Mesías, que vino a morir por los pecados, pero que reina también, y que es el que intercede por nosotros, muchos creerían. Muchos de los que estaban escuchando estas cosas. Eso es algo hermoso. La Escritura nos dice que fueron miles los que unos días después de esta semana estaban confesando a Cristo como su Señor y Salvador y dando testimonio público, bautizándose en su nombre. Vamos a nuestro texto. En el último mensaje sobre el Evangelio de Mateo estuvimos viendo esa pregunta que nos aclara el Mateo, que será con toda alevosía. No preguntaban por aprender, estaban preguntando, como ya hemos dicho, por desacreditar a Cristo, por ponerlo, si era posible, entre la espada y la pared, ¿verdad? Esa pregunta sobre el tributo, ¿se acuerdan? Ya tiene algunas semanas que lo estudiamos, por eso les dije hace rato, sacúdense la memoria, ¿verdad? Querían meterle un problema con los romanos para hacer una vía rápida, o como se dice hoy en día, un fast track, para que lo condenaran los romanos al decir que estaba en contra de que se pagara el impuesto a los romanos, o quitarle esa gran popularidad, ese gran aprecio, especialmente de la gente necesitada que estaba siguiendo a Cristo, que estaban escuchándole. Pero bueno, vimos cómo Cristo, con su sabiduría sin igual, contesta y calla y glorifica a Dios. Entonces, hoy llegamos a otra sección. Hemos leído ya la entrevista, primero en el versículo 23 de los saduceos. Nos dice Mateo, para que
entendamos, dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Ahora, hermanos, entendemos que el Evangelio fue escrito algunos años después de los Hechos. Y también entendemos que la secta de los saduceos se vino de más a menos. De por sí eran una minoría, pero esa minoría se vino para abajo en el primer siglo cristiano. Prácticamente desapareció por completo. Los que siguieron y que cambiaron de nombres, pero que quienes inclusive en el judaísmo moderno siguen hasta hoy, son una especie de los fariseos. Pero el evangelista ve la necesidad de explicar a los primeros lectores del evangelio qué era lo que creían. También para dar mayor fuerza al argumento, tanto en la enseñanza de Cristo como en el por qué lo puso aquí el Evangelio de Mateo. Pero si eso es cierto para los primeros lectores, imagínense para nosotros. ¿Quiénes de nosotros tenemos un primo saduceo? Bueno, realmente no, pero técnicamente a lo mejor conocemos más saduceos que fariseos hoy en día. Y vamos a aprender por qué. Vean ustedes cómo dice. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Sí? Esto no solamente lo aprendemos aquí en este texto. Vean ustedes Hechos 23:8. Ahí tenemos otra descripción de ellos. Hechos capítulo 23, versículo 8. Y nos amplía un poquito más todavía. Aquí el autor de Hechos, el hermano Lucas. Hechos 23:8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Y aquí está interesante la siguiente frase, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces eso guárdenlo, porque ahorita lo vamos a usar. Ahorita vamos a usar esta descripción de los fariseos, que es lo opuesto a los fariseos, a los saduceos. Los saduceos no creían, dice, en resurrección, ni ángel, ni espíritu. Entonces, ¿qué creían? Y entre paréntesis, quiero decirles qué tan mal estaba la cosa en Israel en esos tiempos. La mayoría de los sumos sacerdotes y sacerdotes del pueblo profesaban ser saduceos. ¿Es eso cómo puede ser? Pues si eres como Anás y Caifás y parecidos, puedes ser saduceo y hacerla como sumo sacerdote también sin ningún cargo de conciencia. No creer en nada sobrenatural. Pensar que solo Dios es eterno y que todo lo demás es temporal, inclusive la humanidad. Y que cuando nos morimos, se acabó todo. ¿Ya ven cómo sí conocemos saduceos? Eso es lo que ellos creían. No creían en la resurrección, nos dice Mateo, que era el punto de conflicto principal con los fariseos. Pero también ya habían escuchado a Jesús hablar de la resurrección. Y sabían que Jesús sí enseñaba y sí creía en la resurrección. Entonces, con esta pregunta tan compleja que formulan, quieren poner en ridículo a Jesús. Es lo que están buscando. Desacreditarlo y burlarse de él y al mismo tiempo poner en su lugar a sus principales contrincantes teológicos, que eran ¿quiénes? Fariseos. Bueno, los hermanos de aquí, por aquí están despiertos, los demás. Bueno,
Dice, y le plantearon esta situación. Se antoja hipotético, aunque ellos dicen que tienen un caso. Vean ustedes, hablan de una situación donde otra vez allá en nuestro texto, en Mateo 22, ellos dicen que tienen una situación que lo presentan como un problema, pero recuerden que todo esto es para atrapar a Jesús. Y empiezan diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos. Y ya luego dan el relato de que si alguien se muere sin hijos, entonces, de acuerdo a una provisión en la ley de Moisés, el hermano debía de casarse con la viuda que quedó sin hijos y tener hijos con ella. Ahora, para nosotros hoy en día esto se oye... ¿Qué es esto? ¿Y cómo es que Moisés lo legisló? La realidad es que existía antes de Moisés. Encontramos una situación aquí muy parecida a lo que aprendimos cuando estudiamos en cuanto al divorcio. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos en cuanto al divorcio, pues Jesús los llevó a antes de Moisés, mientras que ellos alegaban, oye, pero Moisés nos autorizó repudiar a la mujer, ¿no? Y aprendimos que había un gran abuso de las mujeres a través de los años y en particular en tiempos de Cristo, y que en las palabras de Cristo, Cristo devuelve la mujer al lugar para lo cual fue creada en el principio, y Jesús citó Génesis para enseñarles en esa ocasión. Aquí pasa algo semejante. Están refiriéndose a una práctica que encontramos inclusive en Génesis con uno de los hijos de Judá, hijo del patriarca Jacob. No vamos a entrar en el detalle de la historia, es algo difícil. Y no era algo que solo se acostumbraba en el pueblo de Israel, sino en muchas culturas antiguas era de costumbre, para perpetuar el nombre del difunto hermano, otro hermano se casaba con su mujer al estar ella viuda. Y esto era solo en el caso de que no tuviese hijos. Ahora encontramos un ejemplo benigno de esto. Ahorita nosotros estamos pensando de algo bastante negativo, yo creo, al leer de esto, al pensar en ello. Pero hay un ejemplo muy bueno de esto en el libro de Ruth, en la Biblia. La historia de Ruth, no sé si la conocen, si no, ahora que regresen a casa, léanla toda, es una hermosa historia. Pero ahí es donde aplican esta provisión de Moisés. Y la aplica nadie menos que Booz, porque Ruth es viuda de los hijos de Noemí. Regresa Noemí y Ruth a Israel a buscar cómo sobrevivir. Y Dios les lleva de una manera milagrosa con Booz. Booz se le solicita que él haga esto, que haga su esposa de Ruth, porque los dos hermanos habían muerto, y si no hay hermanos, esa ley proveía que pudiese ser un primo. Y Booz resultó ser un pariente cercano con derecho de redimirla, perpetuar el nombre, recuperar las tierras, proveer para Noemí y su descendencia. Y dentro de toda esa historia compleja y dentro de una situación muy difícil y muy oscura, aprendemos que no solamente sucede eso, sino que Ruth, la moabita, es bendecida por esa ley que había de Moisés y se vuelve ancestra directa del rey David. Bueno, así funcionaba.
Ese es un buen ejemplo. Y ahí lo vamos a dejar. No vamos a entrar en más detalles del por qué o por qué no. Pero la razón que ellos lo presentan es lo que nos interesa en esta mañana. Dice, de la misma manera, el segundo hasta el séptimo. Entonces, el séptimo nunca se debió de haber casado con ella, ¿eh? Ya tuvo chance de ver 6 veces que se le morían sus esposos, ¿no? Pero bueno, ok. Enterró a todos esta mujer. Dice, lo que les interesa a ellos es esto. Plantear esta pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ahora recuerden, ¿qué es lo que no creen los saduceos? ¿Y qué están preguntando? ¿Cómo va a ser en la resurrección? ¿Qué están tratando de hacer? Están tratando de demostrar con esta previsión social en la ley de Moisés que no hay resurrección. Fíjense nada más. Tomando una cosa difícil, complicada, y tratando de establecer sobre ella toda su teología de la vida venidera. Miren, hermanos, lo mencionamos porque es la práctica de las sectas hoy en día. Sigue siendo esto su modus operandi. Toman un pasaje difícil de entender y sobre ella basan toda su escatología, toda su enseñanza del futuro, y afectan su doctrina de la salvación, tuercen las escrituras y engañan a muchas personas. Caso clarísimo en la iglesia de los santos de los últimos días, con la manera en que toman un versículo del apóstol Pablo fuera de contexto y desarrollan todo un sistema de error. ¿Por qué le llamamos error? Porque así les dice el Señor Jesucristo. Vean ustedes. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, están equivocados, erráis, ignorando las escrituras. O sea, dice, ustedes están, según citando las escrituras, ignoran las escrituras. Ignoran por qué eso que citan ustedes está en la ley de Moisés. Ignoran sus propósitos. Están equivocados en todo. Dice, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Dice, uno, su ejemplo está equivocado porque están usando mal la escritura del Antiguo Testamento para demostrar algo que de ahí no se puede demostrar. Y lo otro en lo cual están equivocados y que son ignorantes es el poder de Dios. ¿Ustedes creen, estoy parafraseando, que Dios, obrando en sus hijos, cuando ellos mueren, y su futuro con Dios, no está basado en el poder de Dios que creó el universo? Porque ellos sí creían en la creación del universo. Bueno, dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Empieza ilustrando lo segundo. Dice, ustedes están equivocados en cuanto a las escrituras y están equivocados en cuanto al poder de Dios.
ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Y empieza con el segundo. Les voy a mostrar cómo funciona el poder de Dios en este tema. Y Jesús les dice, en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. O sea, todo este planteamiento que ustedes están haciendo en cuanto a la imposibilidad de la resurrección por no tener un problema de matrimonio de una mujer con diferentes hombres en el cielo, eso es porque ustedes no saben nada del cielo, ni cómo vamos a ser en el cielo. Lo desconocen. Aquí está Jesús poniendo las bases para lo que después van a desarrollar sus apóstoles, de que nosotros, uno, sí vamos a resucitar corpóreamente, y dos, esa resurrección corpórea va a ser algo distinto a lo que vivimos ahora. Vamos a ser, dice el apóstol, vamos a ser transformados. Ahorita no sabemos cómo es eso, ni lo sabían los saduceos. Dice, no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. La frase como los ángeles de Dios en el cielo no significa que vamos a ser ángeles, sino que seremos humanos espirituales glorificados. Está hablando de los santos ángeles, los que están siempre ante la presencia de Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, y aquí va la escritura? Ya les enseñó que el poder de Dios lo desconocen, ahora les va a mostrar cómo la escritura la desconocen. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Otra vez a nosotros tal vez esta respuesta nos cuesta un poco. Está citando las palabras que Jehová le dijo a Moisés. ¿Se acuerda? Cuando le habló y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después esto se volvería una forma de identificarse de Dios. ¿Y por qué sería importante esto? Bueno, al estar estudiando las Escrituras hemos aprendido porque a ellos les fueron dadas las promesas. Dios escogió a través de ellos traer la salvación al mundo, traer la salvación a toda la humanidad. La gran promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones. Está hablando de la persona de Cristo. Esto lo aclara el apóstol Pablo allá en Gálatas, donde dice que esa promesa a Abraham de que en su simiente, en su descendencia, y dice, y no habla de muchas, porque Abraham tuvo varias simientes, varias descendencias. Dice, sino como de uno. Y luego aclara Pablo ahí en Gálatas, dice, la cual es Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús a los saduceos? Le está diciendo, Dios hizo promesas eternas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Promesas que ellos realmente no las disfrutaron, simplemente las recibieron y actuaron en consecuencia, creyeron, como nos va a decir Pablo de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero esas promesas tenían que ver con ellos y con su descendencia
y con Cristo y con nosotros, dando a entender que ellos serían benefactores también de esas promesas de Dios. Y para que eso sea cierto, ellos tienen que resucitar. Vamos a verlo. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a empezar con el versículo 8. ¿Se acuerdan que esta es una larga lista de hijos de Dios del Antiguo Testamento que creyeron en la palabra de Dios? Estudiamos hace algunos años Hebreos, pero aquí nos interesa Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, es lo que decíamos. Lo aceptó por fe, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, o sea, todos están unidos en esto, coherederos de la misma promesa. Pero vean la razón, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros aprendemos que esta ciudad se está refiriendo al cielo. Pero aún para los que quieren pensar de una Jerusalén terrenal celestial en el futuro, Abraham, Isaac y Jacob tendrán que resucitar para verla. Vamos a un poquito más adelante, a los versículos 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Recuerden, estamos hablando de Abraham, Isaac y de Jacob. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, como Abraham, ciertamente tenían tiempo de volver. Y ahora vean el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, ¿de qué tipo? Celestial. El mismo texto nos interpreta cuál es la ciudad que esperaba Abraham. Tiene que ver con esta patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y para disfrutar de esta ciudad, ¿qué necesita Abraham, Isaac y Jacob? Necesitan estar vivos. Y si ya murieron, ¿qué tienen que hacer para estar vivos? Resucitar. Amados hermanos, esta es una de las bases de nuestra fe. Dice el apóstol Pablo que si Jesús no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Abraham lo creyó y él vivió antes de Cristo. Nosotros que vivimos ahora después de Cristo, mucho más. Aún aunque hoy en día nuestros saduceos de hoy critiquen nuestra fe y traten de burlarse de nuestra fe en una vida resucitada futura, después de esta vida, nosotros sabemos que así es porque Cristo resucitó, amados hermanos. Vamos a leer solo 2 versículos en cuanto a la resurrección de Cristo. Filipenses 3:21. Dice,
Bueno, versículo 20, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, ¿sí ven esa palabra? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra, la que ahora tenemos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué hermoso pasaje sobre la resurrección, ¿verdad? Eso es lo que nos espera. Ahora, Primera de Juan, capítulo 3. Y espero que hayan notado ahí en Filipenses también la conexión con la misma idea de Hebreos, de esa patria, de ese lugar, el lugar de los resucitados. Ok. Primero de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado, ¿qué? Lo que hemos de ser. O sea, nos está esperando un cambio de modelo, por uno muy diferente. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, fíjense, no nada más como los ángeles, como dijo Jesús, pero aquí nos dice el apóstol, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo es esto? No sé. Pero será algo grandioso, hermanos. Será algo increíble. Será algo que diremos: Matt, ¿eres tú? ¡Wow! ¡Qué increíble! Mira lo que te hizo Cristo con el poder que creó el universo, con el poder con el que Él resucitó de los muertos. Desconocían el poder de Dios, desconocían la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, en Daniel, en Ezequiel, todos esos lugares hablaban de la resurrección de los muertos, los huesos secos, los muertos que se levantarán y darán cuenta a Dios ante la venida del Hijo de Dios. Les dice Jesús: erran ignorando las Escrituras. Y así pasa hoy en día con todos los que niegan la resurrección futura. El que estemos en la presencia de Dios con cuerpos transformados, glorificados por toda la eternidad, es ignorancia de la Escritura y es ignorancia del poder de Dios, amados hermanos. Pero nosotros confesamos a Cristo, que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que aún podemos pensar o imaginar. Cristo ya estaba poniendo las semillas de esto en esta semana tan difícil, de tanta confrontación, de tanta oposición. Él ya tenía en la mira la cruz. Ya estaba a pasos del Calvario y sigue enseñando y sigue estableciendo su verdad y sigue estableciendo su palabra. Nuevamente allá en Mateo 22. Dice nuevamente, versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente, ¿qué dice? Se admiraba. Ellos hacían esas conexiones de la Escritura que nosotros hemos hecho muy brevemente, pero ellos los conocían. Y cuando Jesús decía estas cosas, decían: pues claro,
Así tiene que ser. Se admiraba de su doctrina. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, dijeron: ya callaron a nuestros contrincantes, ahora vamos y vamos a demostrar que están mal ellos y nosotros estamos bien. Ay, que Cristo está mal. No entendemos muy bien la lógica de estos hombres, solo sabemos que quieren acabar con Cristo. Pero pues si ya vieron lo que ya les dijo del tributo y ahora lo que les dijo a los saduceos de esto, y ahora van con una más. Bueno, vamos a ver. Esta va a ser la última, ¿eh? Va a ser la última vez de un debate, de una pregunta y respuesta de este tipo. Ya de aquí en adelante, Jesús va a declarar, va a juzgar, pero este tipo de intercambios, ya este es el último. Se juntaron a los fariseos, y eran muchos, y uno de ellos, intérprete de la ley, este era lo que llamaban un doctor de la ley, era como licenciado revuelto con teólogo. O sea, que podía argumentar súper bien y a la vez lanzar cuestiones teológicas. Agarraron al mejor que tenían. Bueno, tal vez no era el mejor. Pensamos que había otro mejor por ahí en las sombras, escuchando tal vez todo esto. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Otra forma en que se puede traducir esto. Todos los maestros, los rabinos, tenían sus formas de analizar la ley. Y decían: no, esta es la más importante. No, la circuncisión, sin ella eres un pagano. No, el sábado, si no la observas, eres igual que un publicano. No, las leyes de alimentación. No, las leyes de esto. Ya sea alguna de las prohibiciones o algunos de los mandamientos. Y estaban siempre haciendo deliberaciones de este tipo, porque ya tenían sus como que respuestas automáticas. Si dice esto, nosotros le decimos así. Y si dice esto, pues nosotros le decimos así. Entonces se acerca a Jesús y le dice: ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le contesta con la famosa Shema, que significa: oye, oh Israel. Les contesta mostrándoles que efectivamente Dios es uno. Y empezamos a entender tal vez la razón de esta pregunta. Los fariseos le acusarían, y también los saduceos, de hacerse igual a Dios. Y en la contestación de Jesús, al centrarse en la persona de Dios y que solo a Dios, pues como que están preparando el camino para atacar esas declaraciones en cuanto a su misma persona. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es una gran descripción, no solo de todo lo que somos en nuestro interior, en lo que es espiritual en nosotros, pero también está hablando de la singularidad, de la falta de hipocresía, de la intención del corazón, de la dirección de los pensamientos, de toda esta decisión de reverenciar, obedecer y amar a Dios. Beneficiamos mucho estudiando esta frase: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, pero no se para allí. Y el segundo es semejante:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo está aquí introduciendo, amados hermanos, lo que va a ser el tenor del reino de Dios. Lo he estado ya enseñando, ya por capítulos, Mateo. Los discípulos lo van a ejemplificar con sus vidas en unos días. Van a demostrar que aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Aman a Jesucristo y aman a los demás. ¿Por qué? Porque Jesús amó a su Padre sobre todas las cosas y amó a los demás, nos amó a nosotros. En estos dos mandamientos se resume el Evangelio, amados hermanos, en la persona de Cristo. El amar a los demás ¿no es idolatría? No, no cuando proviene de amar a Dios. Si solo amas a los demás, es un altruismo vacío y desagradable a Dios. Y si solo amas a Dios sin amar a los demás, no estás siguiendo el ejemplo de Cristo y no le conoces. Es lo que dice Juan. Vamos a ver el texto. Por favor, allá en 1 de Juan 4:20. 1 de Juan 4, versículo 20. Desde el 19. 1 de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Cómo conocimos el amor de Dios, hermanos? ¿Qué nos va a decir el mismo Juan? Es por Cristo. En esto conocemos el amor. ¿Sí? En Cristo. Porque Él nos amó primero. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cristo está enseñando desde aquí, en lo que se cumple toda la ley y los profetas. Sus apóstoles también lo van a desarrollar. Que el amar a Dios y sirviendo a Dios, sirviendo a los demás y compartiendo a Cristo es el propósito de toda la ley del antiguo pacto. Cristo aquí está diciendo, de esto depende toda la ley y todos los profetas. La realización del Antiguo Testamento, el cumplimiento de todo lo que simbolizaba, todo a lo que apuntaba, todo lo que profetizaba, todo lo que anunciaba, se va a ver en unos días en el Calvario, en la persona de Cristo. Aquel que amó a Dios, a su Padre hasta el fin, y que nos amó a nosotros hasta el fin. Ese es el cumplimiento de la revelación de Dios. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Ese es el corazón del Evangelio. Amar al Dios que nos ha amado y que envió a su Hijo a salvarnos, muriendo en una cruz y resucitando. Y ahora nosotros, amando
a Dios, amando a nuestro Señor Jesucristo, debemos amar también a los demás y servirles en todas las maneras que Dios nos ponga para hacerlo. Hermanos, para que nosotros estemos escuchando esta palabra aquí este día, otros de nuestros hermanos, amándonos sin conocernos, dieron sus vidas para que el Evangelio llegara hasta aquí. Piensen eso tantito. Otros dieron todos sus bienes. Otros dejaron países. Y ahora nosotros escuchamos que el más grande mandamiento, según nuestro Señor, es amar a Dios con todo lo que somos, con toda sinceridad, con todas nuestras fuerzas, y amar a los demás en su nombre y siguiendo su ejemplo. Una vez más, allá en Mateo. De estos dos mandamientos, dice el versículo 40, Mateo 22:40, depende toda la ley y los profetas. Esta es una forma de describir lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. En esto se resume. Pues ya nos dice otro de los evangelistas de este intercambio, le dice el intérprete de la ley, le dice: has contestado bien, tienes razón. Y Jesús le contesta: hey tú, no estás lejos del reino de Dios, estás cerca. Quizás sería uno de los del día de Pentecostés que profesarían a Cristo. Y pues bueno, ya iba guardando sus papeles, o sus papiros, o sus rollos, empacando su mochila, ya acomodándose su gorro y su cubierta y haciéndole señas a sus cuates, ¿verdad? Los que habían ido con él. Vámonos, ya no hay más que decir de este tema. Y les dice Jesús: permítanme un segundo. Y estaba toda la multitud viendo. No era para avergonzarlos. Hemos escuchado las respuestas de Jesús, son para instrucción, todas. Son para sembrar verdad, que en el futuro va a dar un gran fruto. Pero tiene una más. Veámoslo rápidamente. Espero que sigan conmigo en estos últimos minutos. Estando junto a los fariseos, vean, ahí están todos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? No, esta es la pregunta de preguntas. No para los fariseos, no para los saduceos, para ti, amado, para mí. ¿Qué piensas de Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo el Mesías? Hombre, en automático. Todos los judíos en tiempos de Jesús entendían que el rey prometido de Dios que salvaría al pueblo sería un descendiente de David. Pues Dios se lo dijo a David, allá en Samuel, se lo dijo a Isaías, se lo dijo a Jeremías, profecía tras profecía. Esto lo contestaron sin pensarlo. Dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo. Y aquí tenemos una cita del salmo más citado en el Nuevo Testamento. Y la razón que es el más citado en el Nuevo Testamento es porque Jesús mismo lo cita aquí.
sus discípulos, sus apóstoles, después verían la máxima necesidad de citar este salmo, el Salmo 110. Mis alumnos de Hebreos, espero que estén tomando nota. Todavía no llegamos a esta porción, pero cuando lleguemos ya tendrán un adelanto, porque también en el libro de Hebreos se cita. Jesús les hace esta pregunta. David en su salmo expresa esto en el salmo: dijo el Señor a mi Señor. Vamos a verlo, Salmo 110, nada más para que vean que está ahí. Yo sé que lo saben porque lo está diciendo Jesús, pero vamos a verlo. Salmo 110, porque quiero que noten cómo dice la traducción del Antiguo Testamento. ¿Ven ustedes Salmo 110, versículo 1? ¿Qué es la primera palabra? Jehová dijo a mi Señor. Ok, vamos a entender aquí lo que está diciendo Jesús y también lo que está pasando aquí en nuestro texto en el Salmo. Está David inspirado por Dios, como lo estuvo muchísimas veces, para escribir los muchos salmos que él escribió. Y en este salmo está describiendo una plática celestial. Dice, mi Señor estaba con Jehová. Y Jehová le dijo esto: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate en el trono de Jehová hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Reinarás hasta que los enemigos de tu reino no existan más. Ok, una vez más a Mateo. ¿Sí están conmigo todavía, hermanos? ¿Qué pensáis del Cristo? Versículo 42. ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu, o sea, inspirado por Dios, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le contestaron la primera pregunta, pero ya no le contestaron la segunda, amados hermanos. ¿De quién es hijo el Mesías? ¿De quién es descendiente? Dijeron, pues es descendiente del rey David, estaba profetizado. Dice, bueno, ustedes saben que David escribió este salmo y saben que este salmo está hablando de ese descendiente, de ese rey de Dios, de ese rey de Jehová. Pero está escribiendo David. Si es su padre o su ancestro, ¿cómo es que le dice al que es su descendiente a su hijo, que en la cultura hebrea el padre era mayor que el hijo? Esto lo escuchamos en Juan inclusive. ¿Cómo le dice Señor? Versículo 45. Es lo que dice Cristo, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Hermanos, hemos estado estudiando Mateo por un buen rato, pero sí nos brincamos las genealogías, ¿verdad? Al principio de Mateo le interesó mucho
demostrar la descendencia de David en su genealogía de Jesús. La contestación a esta pregunta es la que se desarrolla en todo el Nuevo Testamento. Y pongan atención aquí, hermanos. El hijo de David es Dios. El Mesías es Dios. Es Dios Hijo. Es Dios encarnado. Pero es Dios también resucitado. Y es el Señor a quien su Padre le ha dicho: siéntate a mi diestra. Esta es la esencia de nuestro evangelio, amados hermanos. Cristo es el Rey prometido de Dios desde los siglos antes, en el Antiguo Testamento. Y Él vino, nació en Belén, la ciudad que era también la ciudad de David, el pueblo de David. Claro, después conquistó Jerusalén, pero su ciudad natal era Belén. Estaba profetizado que su rey descendiente nacería en Belén, y ahí nació este bebé. Dios en la carne. Veamos cómo lo dice Pablo en Romanos, capítulo 1. Este tema Pablo casi en todas sus cartas lo saca a relucir. Y esta cita o la pone o la insinúa en un sinfín de lugares. Recuerden eso, Salmo 110. Y en Hebreos aprendemos que el Rey de Dios, que se hizo hombre, es también el sacerdote eterno del pueblo de Dios. Vean ustedes, Romanos capítulo 1, ¿cómo nos dice? Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahí vemos lo que estamos viendo ahorita. Era del linaje de David según la carne, que fue declarado ¿qué? Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Y qué es la prueba máxima? Por la resurrección de entre los muertos. Pablo aquí está enfatizando la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo, y que Él es el Rey de Dios, el Salvador enviado por Dios, y de quien nosotros ahora recibimos todo. Y ahí mismo en Romanos, en el capítulo 9, nada más para amarrar las dos citas, dice: de quienes son los patriarcas, está hablando de los judíos, y de los cuales según la carne, según David, según María, ¿vino quién? Vino Cristo. Pero ¿quién era ese? El cual es Dios, ¿qué? Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amados hermanos, esto que está enseñando Cristo, en unos días lo va a demostrar. Unos días después va a mostrar que Él es el Rey que vino a salvar dando su vida, muriendo para derrotar a nuestros enemigos. Pero ahí no se acaba la historia. Cristo resucitó al tercer día con poder.
poder nunca visto en este mundo, el poder de Dios que le resucitó de los muertos. Y es por eso que Él ahora nos puede salvar y nos va a resucitar. Porque dijo Él, donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Cristo, el Hijo de David, el Rey de Dios, el que Jehová le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y amados hermanos, eso nos recuerda que la historia está avanzando y un día todos reconoceremos a Cristo como el Rey de Dios, como el Señor. Hoy lo podemos hacer nosotros y esperar con gozo esa resurrección de entre los muertos. Pero habrá un día que inclusive los que no obedecen al Evangelio y los que no creen en Cristo lo verán, dice la Escritura. Inclusive los que lo crucificaron, los que lo traspasaron, lo verán. Y dice Pablo en Filipenses, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. David le dijo Señor proféticamente, inspirado por Dios. María le dijo mi Salvador, cuando todavía era un bebé, así dijo, ese es mi Salvador. Y nosotros hoy le confesamos como Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, quien nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros y nos llama y trabaja por su gracia en nosotros, dándonos amor por Dios y para servirnos también los unos a los otros en su amor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Observemos este momento en la vida de Jesús con reverencia, con devoción, con amor. Ya no le volvieron a preguntar más, dice Mateo. Estas últimas palabras son fundamentales. Que Dios las grabe en nuestro corazón. Y quiera el Señor, al escuchar esta porción de su palabra el día de hoy, a alguien que no ha confesado que Cristo es el Señor, que Dios le dé gracia para amar a Dios, amar a su Hijo Jesucristo y a partir de hoy empezar a amar también, en verdad, a los demás. Que Dios dé gracia, que permita esa confesión de que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Hoy, mientras todavía podemos hacerlo, para la gloria de Dios.